Mi nombre es Mónica Camacho, nací aquí en la ciudad de Bogotá. Mi madre es absolutamente rola, mi padre alemán, mi abuela fue de Santander y vengo de una familia absolutamente matriarcal. Nuestro padre nos abandonó muy pequeños. Mi hermana mayor nació en el 48, justo cuando matan a Gaitán. Y entonces a mi pobre madre le tocó salir a escondidas porque hubo toque de queda esa noche. Mi madre vivía aquí al lado de los ferrocarriles, que era un barrio muy bonito en Bogotá. Se estaba como un poco descentralizando la ciudad porque la ciudad era como por acá, eran las Cruces, Santa Bárbara, eran como los centros más importantes tanto de producción como de trabajo de esa época. Y mi madre le toca salir corriendo porque tiene los dolores de parto y tiene a mi hermana Marta con una partera que vivía a 3 cuadras de la casa. Entonces ella le tocó salir así como de urgencias, como pegada a las paredes para que el ejército no la viera, porque pues era muy peligroso. Además eso estaba en un revuelto impresionante, había una guerra en Bogotá y unos policías se conmovieron de ella y la acompañaron hasta donde la partera y pudo tener a mi hermana. Nosotros siempre hemos sido de Bogotá. Y a través de eso, después de que se queman el tranvía, la ciudad empieza a irse hacia Chapinero y hacia abajo, hacia el ferrocarril y hacia toda esa zona del voto nacional y todo eso. Y mi madre se instala en el centro. A mí como que toda la vida me tocó el centro. Yo siempre a veces digo, ¿yo qué hice en la vida para que a mí me tocara el centro? Acá, donde pasa todo el país pasa en este sitio, en este lugar. Yo nací ahí en el hospital de San José, imagínate, al lado del Mercado de las Pulgas, de todos estos conglomerados populares que hay allá abajo al lado del voto nacional. Ahí nacimos casi todos los demás, porque somos 8 además. Y mi madre trabajaba en la notaría cuarta, que eran las primeras notarías que habían en esa época. Y entonces eso era muy emocionante porque nosotros fuimos creciendo en este sitio, en el centro. Era como nuestro rol, nuestra vida. Y nosotros veníamos a la notaría y eran 30 señoras sentadas dándole a las máquinas de escribir. Eso era muy emocionante. Yo sí relacionaba siempre eso como, no sé, me parecía como una locomotora, como una cosa. Me encantaba que mi mamá me llevara a ver a esas señoras y mi mamá también, haciéndole a esas máquinas de escribir manuales que eran fascinantes. Entonces toda mi vida ocurrió en el centro. Después nos pusieron en un colegio también que quedaba muy cerquita de la casa. Vivimos en el Santa Fe incluso, que no era este Santa Fe que conocemos ahora. El centro no era feo, el centro era muy bello, o sea, y el lujo de esa época era echarse el septimazo. Ese era el lujo, ese era como después, unos añitos después, ir por la 15. Eso era lo que hacía la gente, ese era el plan. Y habían cafeterías muy bonitas, y había el crinelado, y había una serie de cosas muy chéveres donde uno la pasaba muy bien.
Claro, no habían tantos vendedores ambulantes. Máximo los fotógrafos que le tomaban a uno la foto por la séptima, tengo montones con mi mamá y con mi papá, que eso era fascinante, porque no estaban todos los vendedores ambulantes, pues no había tanta necesidad, hasta después del 48 en Bogotá, que ya se transforma en otra cosa. Pero era más tranquilo, era mucho más calmado. Y entonces fuimos creciendo ahí por la séptima, porque nos íbamos caminando por la séptima, bajamos por la 23 y ahí vivíamos, en el Santa Fe, que también era un barrio muy bonito. Ahí pasamos una gran parte de nuestras vidas. Y después me ponen aquí en un colegio que se llamaba El Carrasquilla, que queda donde es la superintendencia bancaria, al frente del Palacio de Nariño. Ahí quedaba mi colegio. Y era toda una manzana. Toda esa manzana era el colegio. O sea, eso lo tumbaron para hacer todo esto y para cerrar y para hacer el Congreso moderno y todo eso. Nada quedaba el Palacio de San Carlos nomás. Entonces, toda esa geografía del centro empezó a cambiar de una manera impresionante. Y fíjate cómo es la vida. Estuve en ese colegio, ahí me graduó y después entro a estudiar aquí en la Autónoma, también en el centro. Ahí yo estudié economía y después me salí para estudiar teatro en la ENAT, que queda aquí en la quinta, en la cuarta. O sea, era una locura. Y yo empiezo a hacer teatro, ¿dónde? En la Candelaria. O sea, los talleres que hacía unos jóvenes, que estaba Críspolo, estaba Alberto, estaba una cantidad de gente, ellos nos invitan a ser parte del grupo, que era un grupo absolutamente amateur, de chicos que querían hacer algo los sábados. Esa era más o menos la intención. ¿Y dónde caigo? Pues aquí en la Candelaria, que era donde les prestaban el sitio, porque Alfonso Ortiz era maestro de ellos en el colegio. Y por eso ellos terminan ensayando en la Candelaria. Y ahí, mire, otra vez el centro. Y después conozco pues a Críspolo y toda esa carreta y nos vamos a vivir. ¿Y a dónde nos vamos a vivir? Al Policarpa, que queda también en el centro, que es aquí, en la segunda con décima. Que si ustedes se acuerdan, la historia del Policarpa es muy interesante porque fue una invasión que hicieron con una organización que se llamaba Provivienda, que eso era de los comunistas, y que se apropiaban de unas tierras en Bogotá para ayudar a la gente que no tenía casa a tener acceso a vivienda de una manera un poco, y sobre todo la gran inmigración tan brutal que hubo en Bogotá en toda esa época, pues la gente no tenía casa. La ciudad se va transformando, fíjate, se va transformando, y no para bien sino para mal. Ya después de esas inmigraciones tan fuertes que habían, no solo por la violencia, sino por la necesidad de no tener que comer, la necesidad de buscar un mundo distinto, la necesidad de vivir de otra manera, no tan pobre como se veía en el campo en esas épocas en Colombia, que es como un poco uno entiende esas inmigraciones ahorita que hay para México, para lo que sea, que son terribles en todas partes del mundo, pero es el ser humano como gritando: me quiero salvar, necesito vivir, necesito otras condiciones de vida. Y entonces uno empieza a entender una cantidad de cosas que son necesarias. Y eso lo que hizo fue crear una red de miseria en Bogotá y una red de barrios por todas partes impresionante que se fue desbocando, y entonces la miseria aparece, ¿no? Triplicada en los vendedores informales, en los habitantes de calle, en todos los problemas que trae estas inmigraciones tan brutales a las ciudades. Y Bogotá empieza a volverse insoportable, a pesar de que yo sigo en el centro, y eso es como una condena que yo tengo para siempre. Yo le decía eso a mi mamá y no me la creía. Yo, pero usted me mandó para el centro y ahí quedé para siempre. Sí, después nosotros vivimos aquí en las Torres Gemelas de Quesada, y bueno, ya y mira la sala donde la encontramos y dónde la conseguimos. Aquí en el centro, ni siquiera fue Chapinero, en un bar, no sé. Tenía que ser aquí en el centro. Las cosas de la vida. Bogotá se volvió insoportable, fíjate. Yo no sé, ustedes ni siquiera habían nacido, pero las soluciones que había para transporte eran brutales. O sea, eran unos buses gigantescos que no cabía la gente. Nos tocaba irnos colgando como racimos de bananos en las puertas y en las salidas. Así era, si ustedes ven. Y además paraban en todas partes. En la mitad de la calle, en la esquina, donde uno decía pared, ahí paraba. Todos los accidentes eran brutales. No habían avenidas, no habían calles. El transporte era brutal. Yo no sé ahorita la gente cuando se queja tanto del Transmilenio, yo creo que es que no vivieron esa época y que no conocieron ese sistema de transporte tan infame que había, porque era la guerra por el centavo. Los de los buses ganaban era por pasajero, ¿sí? No era que tuvieran un sueldo ni nada. Y entonces la guerra era terrible por conseguir el pasajero, que era el que le iba a dar el sueldo en últimas. La inseguridad igual, o sea, llega un momento que uno dice, esta ciudad ya no tiene
de salvación. Y eso yo te estoy diciendo es como por los 80, en que la Jiménez era terrible, era llena de buses, porque además eran miles de buses y taxis, y el humo de los buses, eso era una cosa impresionante. No pasaba nada. Si uno podía fumar dentro de un bus, además en la parte de los asientos, uno sacaba el cenicero y uno fumaba en el bus. Era increíble. No pasaba nada porque no había ningún límite de nada. Bueno, yo ya empiezo a estudiar teatro y ya nos dimos cuenta pues que queríamos como seguir esa onda del teatro. Los grupos en ese momento se estaban poniendo muy de moda y en los grupos era que uno desarrollaba todo: la dramaturgia, la formación, la experimentación, la relación con el público, todo uno lo conseguía en el grupo. Es más, ni siquiera mucha gente ni iba a las escuelas porque en el mismo grupo se hallaba la formación. Entonces vamos a montar una obra, el Bogotazo, una mesa de trabajo para el Bogotazo, léase usted todos los libros, cómo fue, qué pasó, hacíamos las investigaciones, hacíamos las improvisaciones para llegar a los temas, después hacíamos el proceso de elaboración de personajes, el proceso de la elaboración de los vestuarios, la escenografía, o sea, era todo, absolutamente todo. Que fue muy interesante, eso fue un proceso muy interesante para el teatro, pero eso no garantizaba que las obras fueran buenas, o sea, eso no era ninguna garantía de que los grupos estuvieran haciendo buen teatro, ni malo, o sea, era una forma que me pareció interesante por ese proceso. Una creación que ahora llamaban creación colectiva, pero igual resultaban los directores escribiendo el texto o terminando el texto. Siempre habían unas cosas que tocaba hacerlas individualmente, en todos los grupos y en todas partes, a pesar de que hiciéramos nosotros creación colectiva. Cuando llega Mocus se transforma, acá no existía sino una cosa que se llamaba Instituto Distrital de Cultura y Turismo, así se llamaba, y eso es ya hace ratico. Y ese instituto era el que regía toda la cultura en Bogotá. ¿Qué era toda la cultura en Bogotá? Comprarle algunas funciones a algunos grupos, no a todos, para que fueran a llevarles la cultura a los barrios pobres. Ese era el concepto. Nosotros le llevábamos la cultura a las comunidades. Imagínate qué atraso tan terrible. Mocus dice, no señor, la cultura no es eso. La cultura no es ir allí, porque es que las comunidades tienen su cultura y tienen sus expresiones. O sea, eso hay que romperlo. Y además de eso, vamos a crear en las personas la mentalidad de que esas personas tienen derechos, y entre esos derechos fundamentales está la cultura y el arte como derecho fundamental dicho por la UNESCO. Así como tenemos derecho a la educación, como tenemos derecho al trabajo, también tenemos el derecho a la cultura y al arte, y eso sí que le dio un vuelco total al concepto de cultura y a todos esos conceptos, porque también fíjate, en los pueblos era muy tenaz que era la cultura y el arte. Era una casa de la cultura en donde la esposa del alcalde pintaba muy bonito y ponía sus cuadros, y esa era la cultura en el pueblo. Y es así las fiestas y las ferias, con correa de toros, con las reinas y llevar la música norteña. Eso era la cultura en el país, así era. Y aún así sigue siendo en algunas partes, no crean que eso ha cambiado mucho en muchos sitios. Ahorita creo que en Cachacipá o en no sé qué están ofreciendo una feria de esas. Se me fue para atrás todo y dije, así era, así totalmente era. Entonces ese vuelco es importantísimo, porque entonces imagínate, ya cuando viene lo de la Constitución del 91 y ya se dice que nosotros somos pluriétnicos y multiculturales y que tenemos derechos, y que uno de esos derechos fundamentales es la cultura y el arte, pues los artistas por fin vamos a tener una forma de hacer política cultural. Y a mí esas cosas entre la gestión cultural que me tocó obligatoriamente, porque pues no teníamos un gestor cultural en el grupo, esa gestión cultural, ese liderazgo por los procesos de los artistas, ese empuje por cambiar las cosas desde el arte y desde la cultura, pues a mí siempre me apasionó toda la vida. Yo, pues una de mis debilidades fuertes ha sido eso siempre, y creo que nosotros tuvimos mucho que ver en la creación del Ministerio de Cultura, y tuvimos mucho que ver con la creación de la Secretaría
Secretaría de Cultura, que fue una descentralización que se hizo en Bogotá, porque en Bogotá no existía la Secretaría de Cultura y entonces se creó la Secretaría de Cultura, más o menos 2011, es que no, bueno, ahorita no lo recuerdo muy bien. Y después de eso dijimos, ya, la cultura es la forma, el sentir, el cómo ver, el cómo actuar y el cómo crear imaginarios de unas sociedades. Pero entonces, ¿dónde está el arte? Entonces ahí también se volvía un problema de discusión brutal, porque ¿dónde está el arte? Y entonces ahí fue cuando nos dimos la pelea por crear IDARTES. Dijimos, tiene que haber un Instituto de las Artes, porque si no, dentro de ese maramano de ideas, ¿hay cuántas concepciones de cultura hay? Como 1000. Entonces, dentro de todas esas posibilidades, el arte tiene que tener su puesto, que es fundamental, porque es el centro de la cultura del arte. Y eso sí nosotros lo estamos viendo y lo hemos visto. Y entonces, ¿qué pasó? A pesar de todo lo malo que tenga el Transmilenio y que hayan todo lo que fallas que pasen y toda la mafia que hay detrás de eso y toda la corrupción que puede haber detrás de eso, fue una cosa que cambió la ciudad, pero total. Tú no podías caminar ya por la Séptima, no podías caminar por la Caracas, no podías caminar por ninguna parte porque eso era imposible, te robaban, las calles eran horribles. Cuando empezaron a hacer el Transmilenio de la 80, que fue la primera ruta que hicieron, todo Bogotá quedó aterrado, porque empezamos a conocer la 80, porque al lado del Transmilenio entonces se hacían plazoletas, se hacían cosas muy bonitas, las estaciones, por ejemplo, gente que venía del campo, que no tenía otra visión de su vida que un charco con una cabaña ya casi deshecha y todo, vienen y se pueden montar en un sistema de transporte moderno, con unas estaciones que te digo hermosas, o por ejemplo ahorita con el cable que hay para Ciudad Bolívar, que es espectacular. Eso le cambia a uno la vida, o sea, la parte física te cambia la vida y te cambia el pensamiento, el imaginario y tu forma de percibir qué es lo que quieres. Y poder caminar en sitios donde hayan árboles y sitios donde hayan cosas bonitas para mí, que es, por ejemplo, lo que yo digo, se han hecho unos sitios aquí hermosísimos de cultura que merece la gente. Yo no puedo llevar a unos niños a que estudien teatro en un sitio feo, en un sitio que no tenga condiciones, no lo puedo hacer porque lo estoy restregando en su mismo mal vivir, en su mismo concepto de una cosa que no está bien. Bueno, Pequeño Poder es una obra muy, muy rica y que le dio una experiencia a la ciudad, sobre todo a los jóvenes, de tener la oportunidad de conocerlo en la historia, en la calle. A nosotros nos pareció tan hermoso eso de poder llevar un tema tan vital que cambió la ciudad, que cambió la historia de Bogotá de un momento a otro. Yo creo que es el evento más importante que tuvo Colombia y más difícil y cruel, ¿no? En el siglo pasado, el Bogotazo. Dentro de esas cosas que hacíamos los grupos, pues nosotros hicimos un concurso de cuál sería la próxima obra que iríamos a montar. Yo me acuerdo que era en diciembre y queríamos hablar sobre el Bogotazo. Entonces hicimos un concurso con 5 dramaturgos del grupo y pues Crispo lo trajo una propuesta hermosísima que fue lo de Pequeño Poder. Pequeño Poder, nada más ese nombre para nosotros era impresionante. Cómo el pequeño poder puede estar en un bobo del pueblo y cómo el bobo puede ser el alcalde de la ciudad, que a veces son más inteligentes que los propios alcaldes que tenemos. Fíjate, el problema del bobo es que se enamoró de Clavelito y hasta ahí le llegó el poder. Pero sí se sufrió y se mostraba todas esas tragedias que pasaron con el Bogotazo, todo lo que eso implicó para la política colombiana, cómo esa violencia se arraigó en la ciudad, en Bogotá. Y fíjate que nosotros todavía sufrimos nuestra historia reciente de muertes, de los candidatos asesinados, de los líderes asesinados, de los movimientos políticos asesinados. Entonces es una historia que se repite y que se repite. ¿Y hasta cuándo, no? Que esta pregunta. Y por eso es que es tan urgente esa paz total de la que se habla en estos momentos. Y nos parecía tan importante que esto lo viviera la gente, pero no solamente como un tema político, sino también las cosas que estábamos encontrando artísticamente. Nosotros utilizamos
utilizábamos unos paraguas. Inclusive hicimos la resignificación del cementerio donde llegaron los miles y cientos de muertos que llegaron los NNs, porque mataron tanta gente que mucha gente la enterraron, que todavía ahí en el cementerio central hay unos sitios que quedaron ahí enterrados y no se supo quiénes fueron. Y con esa obra yo creo que ayudamos mucho a los que iban a vernos, que fueron muchísimas personas. Nosotros cada domingo nos presentábamos siempre, más las giras que hacíamos a nivel nacional, la llevamos a muchísimos sitios rurales, a los campesinos, a los indígenas. Entonces tuvo un recorrido muy interesante la obra. Y la misma gente nos contaba, nos comentaba. Algunos seguramente sabían la historia, algunos no. La historia se olvida rápido, muy rápido. Entonces qué bonito que fue haber revivido la historia y la experiencia artística que nos dio a nosotros como actores y como creadores esa obra. Yo creo que fue una de las más bonitas de teatro callejero que hubo en ese momento en Colombia. Histórica, además. Mira lo difícil que es contar una cosa histórica en la calle. Y más hablar en la calle es muy complicado. O sea, nosotros hemos tenido grandes foros para hablar cuáles son las técnicas en la calle que ahorita se pueden utilizar. Y hasta hace muy poco, inclusive los grupos han aceptado que el micrófono es una herramienta muy importante para la calle. Porque antes lo importante era el actor. Y el actor, pues, éramos nosotros que nos tocaba gritar para que nos entendieran. Y que no se pueden tener tampoco unos textos muy largos porque es muy complicado tanto que te escuchen como tú como actor interpretar o poder decir un texto de una manera larga. Entonces eso el chisme nos ayudó mucho porque nosotros nos íbamos y le contábamos a 10 a 15 personas los hechos históricos que estaban pasando. Mataron a Gaitán y entonces salíamos corriendo y qué fue lo que pasó y entonces más o menos tratábamos de recrear un poco de algunas cosas muy históricas que pasaron, como cuando se tomaron las emisoras o como cuando se tomaron la estación de policía ahí en la Perseverancia, que fue muy importante. El protagonismo de la Perseverancia en el Bogotazo fue fundamental. Ciudad Vacía está escrita en un momento de caos de la ciudad, cuando la ciudad llega como a ese momento en que uno dice: no hay futuro, no hay futuro, aquí no hay futuro. Los colegios mal, la educación pésima, el hambre, la miseria. Todavía se le decían a los niños que estaban en la calle, porque a muchos niños en la calle se les decía gamín. Habían unos subtextos de desprecio impresionantes y pues como no habían todavía esos conceptos, ni siquiera existía lo de la inclusión. O sea, acá no se aceptaba el otro, simple y sencillamente. Yo creo que en eso hemos avanzado muchísimo, porque ya inclusive la política se hace sobre el otro, sobre la inclusión de todos, de los indígenas, de las mujeres, del LGTB, de todos, porque es la única manera de que el ser humano sobreviva y sobreviva en paz. Si no, pues estas guerras nos van a acabar. Y Ciudad Vacía es una ciudad que se la han tomado las sombras, y las sombras es como esa miseria que se coge toda la ciudad, como esas oleadas de miseria que bajaban a las playas en Brasil y hacían como mercado, ¿no? Se robaban las carteras, bajaban de las favelas. Era terrible, eso fue un momento impresionante en Brasil. Y acá está pasando porque van en moto y te van quitando el celular y te van quitando las cosas. Unas sombras que se agarraron toda la ciudad y unos seres que eran muy privilegiados de esa ciudad, pero que eran muy egoístas, porque por eso la ciudad se volvió así. Por esos seres que no dejaron que hubiera equidad, que no dejaron que hubiera igualdad, que no dejaron que la gente pudiera tener algo de los privilegios de ellos, y son como rodeados por esas sombras, esperando una nave que nunca va a llegar a salvarlos. Esa es más o menos la metáfora. Con esa obra también nosotros la hicimos en coproducción, la hemos hecho varias veces. Esa vez la hicimos en coproducción con el Julio Mario Santo Domingo, y el año pasado la presentamos en el Jorge Eliezer con un lleno total y muy recibida en estos momentos por los jóvenes. Increíble, me encantó ver. Pues es triste, pero a la vez para uno como artista es muy emocionante que su obra sea aceptada de esa manera. Y la última, la de Ciudad Frágil, se dan cuenta, Valentina Sombreros estuvo en todo el proceso de la venta del canal de Panamá. Es una historia muy bella, y se enamora y se va a vivir a Francia, y se enamora de Rimbaud, y se enamora de Picasso, y viene porque ella es muy loca y se trae toda la historia para aquí, para el Chorro de Quevedo, a asustar a los borrachos porque no se van para sus casas. Es hermosísimo, son historias muy fascinantes, pues que han hecho también un hablar de Bogotá, de la Bogotá con esas historias tan bellas y con historias tan macabras, o sea, con todas las contradicciones que puede tener el arte para Bogotá.
El Tecal hace parte de ese espíritu juglar que en el mundo entero asalta parques y avenidas para robarse el corazón de los transeúntes con sus trabajos escénicos. Y es que así ha sido el Tecal desde que nació en los años 80. Trabajo responsable, trabajo serio, libre de pretensiones, creativo y popular.